Hola, hola a todos, buenos días, tardes, noches, según a la hora a la que ustedes estén revisando este video. Vamos a continuar con la primera semana de gestación. Probablemente que hoy vamos a comenzar con el ciclo endometrial. El ciclo endometrial es el que se lleva a cabo en esta estructura llamada endometrio, el cual se encuentra dentro del útero. ¿Vale? Recordemos que nuestro útero forma parte del aparato genital femenino, el cual se va a continuar por arriba y hacia un lado con las trompas de falopio, trompas uterinas o salpinges, que son estas que vemos aquí. Y bueno, hacia abajo se va a continuar con el cuello uterino o cervix y con la vagina. El cuello uterino, sí, toda la pared del útero se encuentra formada por tres capas, la más interna correspondiente al endometrio, la intermedia, que es una capa muscular de tejido muscular, músculo liso propiamente, conocida como miometrio, y por último tenemos al perimetrio, que es una serosa. Si hacemos un acercamiento hacia la pared uterina, propiamente al endometrio, vamos a ver que nuestro endometrio está formado por un tejido conjuntivo laxo, sobre el cual descansa un epitelio simple cilíndrico, el cual se va a invaginar para formarnos estas glándulas tubulares rectas, ¿sale? Que son las glándulas endometriales, las cuales son secretoras de moco y glucógeno. Y bueno, por debajo de este tenemos el tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, arteriales y venosos, los cuales nos van a formar las lagunas endometriales. Y bueno, este endometrio lo vamos a dividir en dos capas, una capa más profunda o capa basal y una capa más superficial que es más grande llamada capa funcional. Con cada ciclo menstrual, esta capa funcional se va a estar desprendiendo cada 28 días y es lo que origina ese sangrado en las mujeres cada mes, cada 28 días, el desprendimiento de la capa funcional, en la que literalmente los vasos sanguíneos se arrancan, se rompen y vierten su contenido, o sea, sangre hacia el exterior, hacia la cavidad uterina. Entonces, eso es lo que ocasiona que haya sangrado durante cada mes. Sabemos que hacia abajo, después del endometrio, tenemos al miometrio, que como ya se los mencioné, está formado de músculo liso. Entonces, el miometrio, al desprenderse el endometrio, el miometrio empieza a contraerse para poder parar ese sangrado, ¿sale? Y es lo que las niñas reconocemos como cólicos menstruales. En algunas es más fuertes que en otras. Bueno, el endometrio sufre cambios durante estos 28 días que corresponde al ciclo endometrial. Y estos cambios son dados por efectos hormonales. Más adelante vamos a hablar un poquito de las hormonas, pero bueno. Vamos a contar como día cero al día en que las niñas empiezan a sangrar, ¿sale? Ese día empieza el ciclo menstrual, el ciclo endometrial. Y este tiene una duración de alrededor de cuatro, de 4 días. Muy bien. Posteriormente, este ciclo endometrial va a entrar en una fase proliferativa. ¿A qué nos referimos con fase proliferativa? Quiere decir que el estrato o la capa funcional del endometrio va a empezar a crecer, va a empezar a proliferar. Y esto se distingue porque vemos que las glándulas se ven tubulares y rectas y un tanto colapsadas, o sea, cerraditas. Aproximadamente en el día 14, nosotros podemos ver, o sea, justamente por la mitad del ciclo menstrual, podemos observar que las glándulas se empiezan a ver tortuosas, acerruchadas o en forma de tirabuzón, dicen los libros de texto. Esto es porque ya empiezan a secretar, es decir, ya empiezan a volverse como más funcionales. Entonces, en su interior se vierte todo el contenido, la secreción de ¿qué? De glucógeno y moco, como ya se los había mencionado. Entonces, a partir del día 14, perdón, a partir del día 26 más o menos, del día 14 al 26 es cuando se llevaría a cabo la fase secretora, porque como ya les mencioné, es a partir de aquí que las glándulas empiezan a producir moco y glucógeno. Pero bueno, ¿esto para qué es?
Es necesario que se produzcan estos cambios. ¿Por qué? Porque el endometrio se está preparando para la implantación. ¿De quién? Del blastocisto. De esa estructura que se va a formar a partir del cigoto y nos va a dar origen a un nuevo ser, a un nuevo individuo. Pues para eso se está preparando el endometrio, para poder alojarlo y proporcionarle todos los medios, nutrientes necesarios para que se pueda desarrollar. Sin embargo, si no hay implantación, si no hay fecundación, a partir del día 26, el endometrio entra en una fase premenstrual. Esta se distingue porque hay cambios isquémicos, o sea, deja de haber circulación sanguínea y comienza a haber un desprendimiento del estrato funcional del endometrio y se vuelve a repetir el ciclo menstrual. Sin embargo, si sí hay una fecundación, si sí hay implantación, el endometrio se queda en fase secretora, no entra en fase premenstrual. Eso es algo que debemos tener muy en cuenta siempre. Muy bien. Muy bien. Bueno, en la fase endometrial, fase proliferativa propiamente dicha, podemos observar una fina capa de tejido conectivo, más o menos de 1 milímetro de espesor, que va a contener las porciones basales de las glándulas endometriales y segmentos proximales de las arterias espiraladas. ¿Vale? Entonces aquí podemos ver que todo esto corresponde al miometrio y todo esto sería el endometrio. Más o menos de la línea punteada hacia abajo sería el estrato basal y el resto sería el estrato funcional. Viéndolo en un esquema un poquito más gráfico, pues podemos distinguir aquí el miometrio y todo esto sería el endometrio, el estrato basal y el estrato funcional. Aquí podemos ver, como ya se los había mencionado, este epitelio simple cilíndrico que se invagina para formarnos las glándulas tubulares rectas que caracterizan al endometrio. En la fase proliferativa, como les mencionaba, pues las glándulas se encuentran semicerradas y no vemos contenido en su interior. En la fase secretora podemos ver que las glándulas empiezan como a abrirse y a adquirir esta forma como de zigzag, como de serrucho, ¿sale? Y esto es porque en su interior podemos observar la presencia ya de la secreción. Aquí las glándulas ya empiezan a producir su secreción y la vierten en su interior, lo cual le da ese aspecto como de forma de dientitos de sierra, como de serrucho, y en su interior podemos ver la secreción. Aquí estas glándulas se vuelven, son en la fase menstrual, en el ciclo endometrial. Aquí podemos observar el miometrio, que es muy grande, y el endometrio. Podemos observar propiamente el estrato funcional. Vamos a ver que este es discontinuo. ¿Por qué? Porque empieza a desprenderse y podemos observar aquí unas partes que ya se desprendieron y podemos ver eritrocitos, podemos ver sangre extravasada, o sea, fuera de los vasos sanguíneos. Sería esto que vemos aquí, propiamente con un poco más de acercamiento. Podemos observar aquí los eritrocitos extravasados. Y bueno, esta sería como parte del ciclo endometrial.